Buenos días. Hoy nos encontramos en compañía de un experto en la materia de psicología. Él es Hugo Mireles, es egresado de la licenciatura en psicología por parte de la Universidad Marista. Estudia una maestría en inteligencia emocional y es director y fundador de una clínica psicológica llamada Human Mental, la psicología para ti. Eh, ¿Cómo estás hoy, Hugo? Muchas gracias por la invitación, muy bien, para servirte. Gracias. Oye, ¿tú sabías que actualmente existe una tendencia en la que los niños pasan mucho tiempo en contacto con dispositivos móviles y los hace incapaces de conectar realmente con los estímulos del entorno en el que viven, y los hace incapaces también de expresar lo que sienten? Todo esto ya lo venía diciendo Andrew Fenberg. ¿Habías escuchado de esta teoría? Sí, de hecho, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, actualmente propuso un trastorno por videojuegos. La OMS es la única que ha aceptado que actualmente, ahorita desde el 2013, que ha aceptado que esta tendencia en los niños hacia los videojuegos ha incrementado cada vez más. El DSM, que es el Manual de Diagnósticos, todavía no ha incorporado como un trastorno en sí, pero viendo las cifras alarmantes, yo creo muy probablemente que en los próximos 2 años ya va a estar incorporado como trastorno de videojuegos. Ya, Es muy importante que las familias empiecen a ver desde la parte desde la infancia que esto puede ser llegar a ser un trastorno pues a largo plazo. ya. Bueno, entonces quiere decir que la sociedad se está como que no presta la atención debida a este tema, ¿no? Más que la sociedad, yo diría que son los padres, pues. Ya, Porque los padres son una pieza importante y fundamental para la educación del hijo, del ocio y si unos padres no están bien informados o no están bien centrados en la educación del hijo, pues tendremos unos hijos que no están bien enfocados y van a tener a largo plazo muchos problemas, tanto psicológicos, sociales y físicos también. físicos también, exactamente. Ok. ¿Y qué opinas, pues, del problema que presentan los niños por las largas horas? ¿Crees que se considere como una adicción los niños que pasan horas en las tabletas o los teléfonos? Bueno, primeramente tendríamos que distinguir lo que es una adicción de un abuso. Ok. ¿Y Son dos qué términos, sería son, uno u otro? son dos términos muy distintos, pero que pueden llevar a la correlación. Eh, el abuso, el abuso es cuando tú ya empiezas a tener una tercia parte de tu tiempo enfocado al consumo o en este caso a los videojuegos, pero en el tiempo de ocio, exclusivamente de ocio. Cuando es una adicción, ya este tiempo aumenta mucho más y no nomás es cuestión de tiempo, sino que ahora es cuestión de ya no puedes hacer tus actividades cotidianas normalmente, entonces van afectando en tu relación de pareja, va afectando en tu relación, Claro. en este caso como son los niños, entonces van afectando en lo En la que es la manera que se educación, relacionan también con otros en la niños. manera en cómo se relacionan, en la manera también en las escuelas, en su comportamiento. Entonces ya ahí es cuando empezamos a ver que empieza a tener una adicción. Cuando deja de comer por estar jugando, cuando deja de hacer actividades en casa por estar jugando, no hace caso a los papás, etcétera. Entonces ahí tenemos que empezar a poner focos amarillos y rojos para que esto no se convierta en una adicción. Como una especie de alarma, ¿verdad? Ajá, sí, exactamente, Ok, una muy especie de bien. alarma. Y, por ejemplo, en el ámbito psicológico, ¿cree usted que la llamada adicción a los dispositivos genera algún impacto negativo a largo plazo en el niño, como podría ser el aislamiento social? Sí, no solamente es el aislamiento, sino que también es la socialización. Recordemos que en la infancia
los niños es una bomba de emociones. Nosotros como padres tenemos la obligación de enseñarles a nuestros hijos cómo manejar esas emociones. Si no sabemos nuestros hijos cómo manejar las emociones desde esa etapa de la infancia, entonces cuando sean grandes no van a tener empatía, se les va a dificultar poder socializar con alguien, los vínculos afectivos van a ser un desorden. Entonces, efectivamente, no nomás el aislamiento, sino que también en la cuestión inclusive motriz, también pueden tener Qué curioso. Sí, pueden tener algunos problemas. Yo me enfoco más en los papás, pues, porque los papás son los que generan, y muchas veces, la mayoría, no todos, pero la mayoría, le dan los dispositivos a los hijos por el simple hecho de poderse estar quietos. Como una niñera electrónica, digamos. Ajá, sí, exactamente, como una niñera electrónica. Entonces, quizá los papás lo hagan para que no moleste al hijo, para que me deje hacer las cosas, para que se comporte. Para tenerlo quietecito, sí, y yo, papá, poder descansar, ¿no? Controlado, ok, exactamente. muy bien. Pues yo creo que eso ya impacta también en el ritmo de vida, es decir, que tanto mamá como papá trabajan, entonces ya no tienen como tanto tiempo de pasar con el hijo, llegan cansados y le dan la niñera electrónica. Sí, muy bien. Sí, de hecho, ahorita ya vivimos en una sociedad donde papá y mamá ya trabajan y ven por su futuro. Y muchas veces a los niños los dejamos a un ladito y se nos olvida, pues, o lo dejamos con la mamá, La con abuelita. la abuela, lo dejamos con las tías, lo dejamos en las guarderías. Entonces, muchas veces los papás cuando llegan a casa, pues ya llegan cansados, ya llegan. Entonces lo último que quieren es estar atentos a los hijos. Claro. Entonces es muy fácil que les dan los dispositivos para que jueguen, se diviertan, etc. El problema no son los dispositivos, el problema es el uso que se les da. Porque en sí también hay beneficios. Pero eso no se solucionaría con un control parental, es decir, control del contenido que ven mis hijos. Sí. Definitivamente se soluciona teniendo control. Porque también hay beneficios de los niños al usar los dispositivos. Por ejemplo, pueden utilizarlo para mejorar la visualización, pueden usarlo para aprender inglés, etc. El chiste aquí sería buscar un enfoque positivo. Exactamente, buscar un enfoque positivo y que los papás estén más atentos a al para qué utiliza el hijo, y utilizarlo solamente en momentos de ocio, en momentos de diversión, en momentos de tiempo libre, no en todo momento. Claro. Entonces estaríamos diciendo que el problema tiene su origen en los mismos padres, vaya, en la falta de atención que estos le prestan a los hijos. Sí, podría ser un factor muy importante serían los papás y el uso que utiliza el menor en el dispositivo. Hay que resaltar también que es importante que los niños tengan un control, pues. De hecho, ahorita Google hizo una aplicación donde el papá tiene el control absoluto de lo que ven sus hijos, de lo que ven, y se bloquea automáticamente cuando se termine el tiempo de ver. Aquí la educación es sumamente indispensable e importante. Resalto nuevamente que los niños son una bomba de emociones, entonces es importante que los papás los ayuden a mejorar o que empiecen a identificar cuáles son sus emociones y cómo poderlos expresarlos de una manera que sea un bienestar tanto para ellos mismos como para su alrededor. Así podríamos evitar muchos conflictos o muchos berrinches que hacen, malos entendidos, etcétera, etcétera. Ok, entonces, en resumidas cuentas, todo radica en establecer límites. ¿Crees tú, desde tu profesión,
que los límites siendo establecidos pueden favorecer una convivencia más sana, es decir, porque ya actualmente se vive pegado al teléfono, vaya, o sea, tanto niños como adultos estamos pegados a los dispositivos y ya no hay esa comunicación o esa conexión entre familias. ¿Crees que con límites podamos como retomar ese vínculo? Sí, sería muy bueno porque los límites te llevan al orden y si lleva el orden, entonces te lleva la disciplina. Entonces enseñamos a nuestros hijos a tener disciplina para enfrentar al mundo del mañana, que es el mundo adulto. Sí, claro. Sin disciplina no llegas a ningún lado. Sí, claro, exactamente. Entonces, sería bueno, hay una estrategia que nosotros utilizamos mucho, que es el calendario. En el Ok. calendario... ¿Es como una agenda? Ajá. En este calendario lo pueden hacer en una hoja blanca o lo pueden hacer en una cartulina grande. Y lo que hacemos es poner 3 actividades distintas. La primera actividad es que el hijo haga algo para la familia. La segunda, que haga algo que sea una obligación suya. Ahí metemos lo que es la escuela, las tareas, estudiar, etc. Y el último, una actividad de ocio. Fútbol. Fútbol, paseo en el parque, ir al cine, etc. Es mejor cuando tenemos tiempo libre, es mejor que los papás en ese tiempo libre tengan 2, 3 actividades diferentes y no solamente el dispositivo. Ah, ok. Entonces, como comentas, calendarizando todo, o sea, el niño ya sabe qué hacer, cuando lo tiene que hacer, sabe qué momentos son para jugar y qué momentos son para el estudio, por ejemplo. Ajá, perfecto. Entonces, propones como una actividad diferente para todos los días con su papá, mamá o tutor, o cómo Sí, es el asunto. nosotros proponemos que primeramente la unión familiar es sumamente importante. Si no hay mucho tiempo, entonces podrían hacer actividades o buscar ya sea fútbol, ya sea actividades recreativas para los niños. Ya. No Canto. es como la cantidad, sino la calidad, ¿no? Ajá, exactamente, es la calidad. Entonces nosotros proponemos actividades en familia, actividades individuales y actividades grupales. Los grupales incluyen los primos, incluyen los tíos, Amiguitos, ¿no? amigos, así tienen más posibilidades de poder relacionarse, se quitan un poco más del aislamiento, saben cómo empatizar con mi igual y manejar sus emociones, que es lo principal. Ok. Y por ejemplo, en el ámbito social, saliendo un poquito de casa, ¿crees que generando conciencia sobre todas estas afectaciones que ya hemos comentado a causa de los dispositivos lograremos como mitigarlo? Digo, ya no erradicarlo porque es imposible con la tendencia global, pero sí como mitigarlo o controlarlo. Yo creo que no solamente basta hacer conciencias, sino que necesitamos poner acciones, tomar acción. ¿En qué radica esta acción? Pues radica en los padres principalmente. Los padres son los que llevan la batuta en toda la familia. Entonces, si vemos nosotros que un hijo está por encima de un padre, pues ahí vemos que hay que modificar esa dinámica familiar. Tomando medidas necesarias, yo creo que sí acabaríamos o bajaríamos la tendencia que está pasando ahorita en los niños con los dispositivos móviles. Ok. Y pues una estrategia que pudiera aplicar cualquier papá, mamá para prevenir o tratar, vaya, el aislamiento infantil que ya es una realidad. Es decir, si por ejemplo mi hija ya tiene este problema, ¿qué puedo hacer yo? Porque ya ves que cuando ya está el problema, pues es más difícil como de buscar una solución. Bueno, aparte de lo ya comentado, pues de convivir juntos. Sí. Primeramente tienen que identificar si es un abuso o si ya es una adicción. Si empieza en el abuso, entonces tendremos que ponerle ahí el control del tiempo, porque en el abuso el tiempo es el factor principal. Entonces, si es un niño de 3 a 10 años, el uso sería de 2 horas y media, sería
de 2 horas y media. Máximo. Sí, máximo, pero también ver qué es lo que está viendo el niño, pues. Siempre identificar que no vea, mientras más chico, evitar que vean Contenido para muy adultos. sangriento, contenido violento, porque es cuando está aprendiendo el niño a socializar. Entonces va imitando las situaciones que va viendo y que se va enseñando. Primeramente es el tiempo. Si vemos que ya es una adicción y no podemos, a pesar de que le restringemos el tiempo, no podemos como controlarlo, entonces sí tendríamos que recurrir a vías más pues severas. con un psicólogo que, Claro. que pueda trabajar esa adicción. Otra de las cosas que aparte del tiempo sería poner los límites claros, pues. De tal hora a tal hora, De digamos. tal hora a tal hora, y si pasa de esa hora, quizá poner alguna consecuencia para que no vuelva a repetir o vuelva a rehacer esa conducta. Yo creo que esas dos serían las principales para los papás. Muy bien. Aquí algo importante que quiero mencionar es los papás tienen que estar firmes, tienen que ser duros, pero justos. No pasarse ni ser muy blanditos, porque si no, entonces el papá se mete mucho en el pobrecito de mi hijo, y al momento de querer realizar o hacer alguna consecuencia no se va a poder rehacer. Entonces cuando brinca el hijo de ser hijo, brinca a ser el papá. Ajá. Entonces ahí ya no hay consecuencia, ya no hay ni nada. un respeto incluso. Exacto. Ok. Bueno, Hugo, ya para cerrar, algo que quieras agregar, no sé, si consideras tú pertinente el que, por ejemplo, vayan los niños al psicólogo por este tipo de cuestiones.